En esta hora de la tarde, día miércoles, ya día miércoles 27 de este presente mes, les saludamos en el nombre del Señor Jesús, herma- dando la bienvenida a todos los hermanos y hermanas en la fe. Amén. Saludamos cordialmente en esta hora de la tarde a todos nuestros hermanos que nos van a acompañar en el transcurso del programa. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Alberto Catejo. Dios le bendiga. Bienvenido en el nombre del Señor Jesús. Bueno, gracias, pastor. Dios bendiga a quienes, ¿no es cierto?, de una manera generosa disponen su tiempo, como también disponen su corazón para acompañarnos durante las transmisiones. Hoy día, para conversar un tema que también es un poco controversial, pero cada vez que hemos conversado un tema acerca de algo, hemos tratado de aproximarnos lo más que se pueda a lo que el escritor sagrado, el Espíritu Santo, quiso decir. Por lo tanto, Dios nos dé la sabiduría para explicar y también nos dé la sabiduría para entender lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Así que desde ya muchas bendiciones y un abrazo para todos. Saludamos a nuestra hermana Susana Sáez, que ahí ya nos está saludando. Dios le bendiga grandemente. Amén. Usted ahí tiene la visión de todos los que están conectados ahí. Sí. Así que, bien, vamos a iniciar este programa como lo hacemos siempre, orando. Y bueno, en esta oportunidad, hermano Alberto, usted levante una oración para poder empezar con nuestro tema. Dios le bendiga. Amén. Señor, en esta hora estamos aquí reunidos para hablar de aquello que conviene, Amén. como lo es tu santa palabra. Aleluya. En aquel día, la Escritura dice que tú le abriste el sentido para que entendieran las Escrituras. Y es lo propio que te pido que hagas hoy con todos nosotros, que nos des entendimiento para poder hablar con denuedo de tu palabra. Que aquí, Señor Jesús, donde hay dos que estamos en un pleno acuerdo, podamos lograr la unidad del Espíritu para que tu palabra corra y sea glorificada y haga lo que tú quieras y sea prosperada en todo aquello para que la has enviado. Estamos en tus manos, dirígenos, Señor. Sea tú el que ponga la gracia en nuestros labios. Como dijo Isaías, el Señor me ha dado lengua de sabio para hablar a este pueblo, y tu bendición permanezca en nuestras vidas. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, vamos a, hermanos de lleno, a comenzar con este tema que nos convoca, y para ello vamos a tomar Primera de Timoteo capítulo 2. Amén. Quiero comunicarle que el hermano Leopoldo Prieto no está con nosotros hoy día. Lamentablemente, a fin de mes él tiene mucho trabajo y se excusó hoy día, se acordó que era fin de mes y se excusó en esta oportunidad. Bien, vamos a leer, hermanos, en nombre de Jesús, y vamos a tomar del verso 9 en adelante para contextualizar bien lo que vamos a hablar. Dice, asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estando en silencio. Porque Adán fue formado primero
después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con toda modestia. En los últimos tiempos hemos ido viendo, bueno, en el Evangelio, cuando empieza el Evangelio acá en este país, la mujer no se le daba el rol que cumple la mujer en la iglesia, el que vamos a ver, y el rol que cumple la mujer en el culto. ¿Mm? Y aquí Pablo está instituyendo algo que es fundamental dentro del culto y dice que la mujer debe aprender en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer, dice, enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Claramente aquí está hablando de la mujer dentro del culto. Y por ende, Pablo explica la razón del por qué. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Hermano Alberto, el Señor le bendiga. Amén. Amén. Yo creo que primero convendría entender el diseño que se nos enseñó, donde a partir de Débora se nos decía cómo ella se levantó como una madre en Israel, pero ella era, ¿no es cierto?, una profetisa que vivía en Lapidot, un pueblo, y ella fue y aconsejó por este designio de Dios a Barak para que se levantaran, porque la guerra estaba a las puertas. También se nos dijo acerca de Priscila, que junto a Aquila, su esposo, ellos pudieron enseñar a Apolo de que el bautismo de Juan ya no estaba vigente. Y posteriormente tenemos a la mujer samaritana. No es el orden, primero está la mujer samaritana, que tampoco ella fue corriendo al pueblo y empezó a conversar cara a cara con los hombres. El diseño estaba hecho de esa manera que la mujer podía de manera pública conversar. Pero acá nuestro pastor lo aclaró desde un principio, estamos hablando del culto, porque dice claramente que las mujeres callen en las congregaciones. En presencia del hombre, las mujeres no eran, algunos lo han tomado como un machismo de parte de Pablo. Primero recordemos que la Escritura nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto no es un antojo de Pablo. Esto es algo que el Espíritu ha dicho, ¿no es cierto? Y sigue ahí escrito como un testimonio vivo. Por lo tanto, acá tampoco se trata de que el hombre sea un dictador, ¿no es cierto?, con las hermanas mujeres. Hoy en día creo que muchas hermanas mujeres han tomado la rienda en algunas congregaciones y que no es debido tampoco al deseo, aunque sí ocurre, de emanciparse y todo, sino que es ante la cobardía de muchos varones que se han quedado callados. Entonces, Pablo en Primera a Corintios, en el capítulo 14, versículo 34, dice, siguiendo el mismo tenor de lo que leyó nuestro pastor, vuestras mujeres callen en las congregaciones,
porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Esto, por supuesto, no quiere decir para nada que la mujer no pueda cantar, no pueda orar, no pueda dar gloria a Dios. Aquí tenemos que entender que hay un diseño que pasa por el tema cultural. Hay muchos exégetas, muchos estudiosos de la palabra que dicen que si la mujer hablara en público representaría un acto de emancipación e independencia. Y era precisamente lo que estaba ocurriendo fuera de la iglesia, ¿no es cierto?, de que nosotros sabemos de manera sobrada que los griegos eran muy díscolos, eran muy liberales, y ya la mujer griega se estaba emancipando. Tenemos que también profundizar en un tema que dice el apóstol Pablo, que en Cristo no hay varón, ni hembra, ni esclavo, ni libre, y por lo tanto lo pone a la altura del hombre, pero esto en cuestiones de igualdad tocante a la salvación y tocante a las bendiciones de Dios. Pero en el ministerio, Dios ha puesto al hombre, no quiero usar la palabra supremacía, sino que le ha dado la responsabilidad al hombre para enseñar la escritura. Mismo tema, los exégetas, los escritores, los estudiosos, proponen que antiguamente las mujeres se sentaban aparte de sus maridos. E incluso hay historiadores que han dicho que los edificios donde se congregaban tenían 2 pisos. Y en el segundo piso estaban las hermanas mujeres y en el primer piso estaban los hombres. Entonces, ambas circunstancias propondrían, pastor y sintonía toda, un tema que al preguntar a la mujer desde un segundo piso o al estar separada de su esposo, interrumpiría el culto. Pero acá lo que Pablo propone no es lo que exégetas y estudiosos han dicho. Ahora, tenemos que entender que aquí no se refiere a mujeres usadas por el Señor a través de los dones, porque nosotros vemos en Hechos 2, verso 17, dice que tras el derramamiento del Espíritu Santo, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y Hechos capítulo 21, verso 9, nos dice que Felipe, el evangelista, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. El tema pasa por aquí, como digo, que Pablo posteriormente reclamaría acerca de unas mujeres que pasaban de casa en casa averiguando la vida de los demás. Por lo tanto, él temía, ¿no es cierto?, que ciertos grados de emancipación pudieran trasladarse a las esferas de la iglesia, como lamentablemente hoy en día ocurre. Nuestro pastor leyó la manera de vestir de las mujeres. Hoy día hay maneras de vestir que insinúan mucho, o más bien dicho, dejan poco a la imaginación. Y la vanidad ha propuesto también que, como hoy en día hay familias evangélicas que tienen un muy buen pasar, se vistan de una manera, mire, quiero conversar por la Escritura. Amén. Cuando el Señor preguntó por Juan el Bautista, le dijo: ¿a quién buscáis? ¿A una persona con ropa delicada? Pues yo le digo que los que usan ropa delicada están en los palacios. ¿A quién buscáis? Le dije: a un hombre, a una caña que no. El Bautista era recio en su mensaje. El Bautista vestía una vestidura de pelo de camello. Y hoy en día pareciera que mientras más elegantes nos vestimos, pareciera que
más elevado estamos espiritualmente. Y por eso digo, dentro de la esfera de la iglesia y esta despreocupación de parte de los ministros, de nosotros, ha hecho que estas cosas vengan a parar. Y en 1 Corintios leemos, dice, pero la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. El hecho de que Pablo recurra, ¿no es cierto? O sea, aquí tenemos, pero miremos primero el diseño. Aquí muchas reuniones eran celebradas en los hogares, ¿no es cierto? Por lo tanto, era más propio que en un hogar donde hubiera una manifestación del Espíritu Santo, las mujeres profetizaran. Entonces, cuando Pablo dice que la mujer debe estar sujeta al marido, como lo dice la ley, está refiriéndose puntualmente a lo que dice Génesis capítulo 3, verso 16, donde tras caer en pecado, el Señor le dice a Eva, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Pero vuelvo a insistir, hoy día nosotros no somos señores, somos los maridos de nuestra esposa. Ellas tenemos que tratarlas como un vaso frágil, y como digo, hay áreas donde realmente hemos errado, pero hay áreas donde también lamentablemente no la hemos potenciado tocante a nuestras hermanas mujeres, pastor. Amén. Bien, para ordenar un poquito este asunto, primeramente la pugna hoy día es el tema de que hoy día vemos mujeres ya en los púlpitos, enseñando y ejerciendo autoridad sobre los varones. La Escritura en 1 Corintios capítulo 11, que fue una iglesia muy difícil para Pablo, por lo que había ahí, convergían muchas culturas, muchos pensamientos, y se introdujeron muchos pensamientos totalmente adversos, ¿cierto?, a lo que era la palabra del Señor. Pero fíjese que Pablo aquí sienta un precedente, hermano y hermano que nos dice, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahí hay un orden jerárquico, por decirlo así, si lo colocamos en ese aspecto, que se debe respetar. Estamos hablando del culto. ¿Amén? Estamos hablando del culto. Aquí está, porque luego habla, ¿cierto?, de la oración, como de orar la mujer con la cabeza, profetizar, perdón, orar con la cabeza cubierta, ¿verdad? Porque si no, afrenta su cabeza. Y Pablo también da la razón. Dice, por causa de los ángeles. O sea, no es algo de machismo, ¿verdad? Ni algo que de opresión varonil hacia la mujer. Aquí hay un orden. Nosotros como gentiles ignorábamos de la manera que se le hace un culto a Dios, así como hemos, cierto, cuestionado a través de la Escritura muchas maneras que los pentecostales tienen hoy día de adorar a Dios, donde le han introducido hasta misticismo, mucho misticismo y cosas así. Bueno, aquí hay un orden para un culto. Entonces ya no estamos hablando de un tipo de cultura. Esto no es cultural. La guerra nunca ha sido cultural, siempre ha sido espiritual. Entonces Pablo plantea una forma de sujeción. A nosotros ciertamente, claro, el Señor nos manda a amar a nuestras mujeres. Eso es claro. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y a la mujer, el Señor le ordena estar sujeta a su marido, ¿ya? Y le guste o no le guste a la mujer, perdóneme, hermano Alberto, pero Pablo da una razón muy clara, que es lo que leímos en primera Timoteo, ¿cierto? Dice, porque Adán, dice, fue formado primero, y eso es indiscutible, ¿ya? Después Eva, y aclara, el apóstol Pablo dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada,
incurrió ¿en qué cosa? En transgresión. Esa es la verdad. Esa es la verdad indiscutible que sucedió en el huerto. ¿Ya? La mujer no tiene ministerio, no habla de ministerio femenino claramente en la escritura. Si usted mencionó, por ejemplo, a Débora con Barak, pero Débora, cierto, va y le dice a Barak, pero Barak cobardemente le dice, bueno, si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Ah? Yo no voy. Citó a la mujer samaritana. Recordemos que los evangelios relata la obra de Jesucristo. Todavía no hay doctrina ahí. Hay enseñanzas, pero no hay doctrina. Ojo con esto. Y las cartas, desde Romanos hasta la última carta de Juan, es doctrina. Porque Apocalipsis es revelación. O sea, es el orden bíblico que nosotros tenemos. Entonces, no podemos discutirle al Señor, oiga, si esta mujer habla muy bonito. Dice claramente, dice, no permito, ¿cierto? Que la mujer, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, con respecto al aspecto cultural, si Pablo hubiera hablado solamente en Corintio este asunto de que la mujer estuviera callada, que después lo vamos a tomar un poquito más adelante, en Corintios capítulo 11, si no me equivoco, verso 1 Corintios 11, no, es 3, dice, escuche bien lo que dice el verso 4 de 1 Corintios capítulo 4, verso 17, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo no tenía un discurso diferente para Corintio, no tenía un discurso diferente para Efeso. Lo que sí, en cuanto a doctrina, Pablo sí va complementando, pero había un solo discurso, una sola enseñanza. Y si la mujer tenía que estar en sujeción en la iglesia de Corintio, también tenía que estar en la iglesia de Éfeso. Y también tenía que estar en la iglesia de Galacia. El problema es lo creado, ¿cierto? El modernismo. Hoy día nosotros tenemos una gran crisis hoy día por el efecto que ha producido el feminismo, que es totalmente demoníaco, al igual que el machismo. Entonces, lo que la escritura habla de orden. En el culto debe haber un orden. Y él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo. Ahora con esto le agrego un poco más y le doy el pase, hermano Alberto. Porque soy mano, no soy del cuerpo. Porque soy oreja, no soy del cuerpo. Dice que Dios colocó cada miembro en su lugar. ¿La mujer tiene lugar? ¿Tiene trabajo en la iglesia? Sí, tiene mucho trabajo. Y esto no hay que confundir. Por eso es que el programa de hoy nos habla sobre la labor de la mujer en el culto, ¿ya? Y la labor de la mujer en la iglesia. Mi hermano Alberto. Amén. Sí, hay que entender también el concepto de comunidad donde vivía la iglesia. Para lo que el apóstol Pablo le da un consejo a través de Tito. Recordemos que en aquellos días los rollos eran escasos. Amén. Y eran demasiado caros, por tanto, las escrituras debían leerse en público, porque no toda la gente tenía acceso a los rollos. Y Pablo en la carta a Tito le dice en el capítulo 2, verso 3 en adelante, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios
no sea blasfemada. Amén. Es decir, dentro de ese concepto de comunidad donde se vivía antiguamente, las hermanas mujeres, específicamente las hermanas ancianas, tenían su labor de instruir a las mujeres en su vida personal, prepararlas para el matrimonio, prepararlas para las responsabilidades, cosas que a mi esposa le tocó vivir con nuestra hermana Hilda, esposa del pastor Gabriel Miranda, que ambos duermen en el Señor, y les enseñó que un día se iban a casar, que iban a tener marido. Le enseñó que el matrimonio no era solamente, ¿no es cierto?, hojuelas sobre miel, que algún día también se iban a suscitar discusiones. Por lo tanto, esa parte en algún punto de nuestra carrera se debilitó y por lo tanto ha redundado también en matrimonios separados. Porque faltó el consejo. Pablo cita el orden de la creación, ¿no es cierto?, para exponer por qué la mujer debe cumplir estos requisitos que nombra el apóstol Pablo. Amén. Y cita además, dice, además Adán no fue engañado. Entonces, esto exegéticamente daría a entender de que el apóstol Pablo está preocupado de que la mujer podría ser un poco más vulnerable, ¿no es cierto? En el sentido de que al tener un ministerio pudiera ceder a algunas doctrinas que no son o no están de acuerdo, valga la redundancia, con la sana doctrina. Ahora hay un hecho que merece una explicación y si no la tenemos va a ser tarea para un próximo programa, porque en primera a Timoteo capítulo 2, en el verso 15, el apóstol Pablo le dice el apóstol Pablo le dice a Timoteo, si de repente digo alguna incoherencia me corrigen porque, bueno, quiero explicar los productos de esta situación, de este proceso tan largo que estoy viviendo. De repente ya la mente no está como estaba antes. Amén. Pero espero en Cristo superar esto pronto y al menos se me va a ir una tremenda preocupación. Es lo que dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 15, donde dice, pero se salvará engendrando hijos. Amén. Oigan, si la mujer ya es salva por la fe, entonces, ¿qué es lo que va a salvar al engendrar hijos? Muchos han propuesto que va a salvar la diferencia que existe entre hombre y mujer. Y no digo esto en términos del ministerio. Ya el ministerio le fue concedido al hombre. Amén. Y cuando nosotros vemos pastoras, que la palabra pastora tampoco es bíblica, la palabra más bíblica que hay es diaconisa. Sí. Y la doctrina anterior a nosotros nos proponía, y yo no sé, este es un sentir mío, pastor y hermanos que están en la sintonía, es un sentir muy mío. Yo creo que no existe el femenino para diaconisa, para diácono. Entonces, yo pienso que, pero diaconía significa servicio. Amén. En la doctrina anterior, una hermana tenía que ser esposa de un pastor para recién alcanzar el grado de diaconisa. Para mí, una mujer que estando en servicio, como dice la Escritura, habiendo criado hijos, habiéndole lavado los pies a los santos, para mí eso la convierte en una diaconisa. Amén. Independiente a que no sea esposa de pastor. Tal como a mí, por estar continuamente
sirviendo al Señor. Fui nombrado diácono. Yo creo que nuestras hermanas mujeres también merecen ser diaconisas por su servicio, porque eso precisamente, servicio. Amén. Y nos llevarían a la delantera en cuanto a servicio, porque nuestras mujeres son muy esforzadas en cuanto al servicio de los santos. Amén. Bueno, de hecho, nosotros encontramos en Lucas también las mujeres que servían a Jesús. La mujer está en esa calidad de servidores y están dentro de los dones también los que sirven. Dentro de los dones que enumera Pablo están los que sirven. Pero el tema puntual es ejercer el dominio, autoridad sobre el varón. La preocupación, el desorden estaría ahí. Y no en que la mujer pudiera ejecutar una labor, tal como usted lo mencionó, por ejemplo, enseñar a las más viejas, enseñar a las más jóvenes, ¿cierto? La condición del matrimonio, enseñar a los niños también, porque Loide, Eunice enseñaron a Timoteo, ¿verdad? Desde la niñez, eso no hay problema. Pero el tema puntual o el tema neurálgico es el gobierno femenino dentro de la iglesia. Es ahí el tema neurálgico. Y usted citó, hermano Catejo, el temor que podía tener Pablo con respecto a lo que sucedió al principio. Bueno, y en 2 Corintios capítulo 11, verso 2 en adelante, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, ¿verdad? A la iglesia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, todas estas cosas que han ido entrando en la iglesia, el pragmatismo, lo que hablábamos la otra vez, que esto es parte del pragmatismo, poner a la mujer adelante, a ejercer dominio, a ejercer autoridad sobre el varón y dejar al varón nuevamente como Eva lo dejó al principio, porque para mí, al leer la escritura, Adán estaba ahí cuando Eva instaura la conversación con la serpiente. Entonces, ¿cómo deja al varón? ¿Cómo deja Eva a su esposo, verdad? En ese momento. Entonces, Pablo asume aquí por el Espíritu Santo, porque aquí es el Espíritu Santo que habla a través de Pablo, que en la iglesia la mujer no debe tomar esa misma postura. Lo habla en la oración, lo habla en la manera de vestir. Amén. Entonces, por eso que aquí es un contexto generalizado, primeramente en el culto y también en el aporte, que es muy, muy valórico, que aporta una mujer espiritual, una mujer entregada a Dios dentro del culto. Y quiero decirle más, hay mujeres que yo he conocido que son bien entregadas y que son muy temerosas de ponerse en un púlpito y ceñirse sobre el varón. Es así. Y por eso que el temor de Pablo es que entrara a lo que hoy día hemos visto. Hoy día vemos profetisas, vemos pastoras, como dice usted, líderes, mujeres que están liderando a gente que es totalmente inculta en cuanto a la escritura. Y eso es lo que no queremos nosotros que suceda dentro de la iglesia, y tampoco esto no es resorte nuestro, esto viene de la escritura. Por eso que la mujer tiene un rol importante en la iglesia, muy importante, pero en cuanto a enseñanza en el culto, es muy diferente. Ahí está aquel que fue llamado, que fue apartado por Dios para ejercer esta labor. De hecho, hemos hablado hasta que hay varones en las congregaciones que ni siquiera saben enseñar ni saben predicar, que no tienen la capacidad en el Señor de hacerlo, y sin embargo suben a los púlpitos y distorsionan totalmente la escritura. Entonces, ¿cuánto más podría hacerlo una mujer? Primeramente, procediendo con soberbia, porque ya al ponerse una mujer en un púlpito a ejercer dominio sobre un varón, ya está desobedeciendo a la palabra del Señor. Y ya eso se llama soberbia, y la soberbia no es de Dios. Hermano Alberto. Amén.
Claro que sí. Hay que destacar que generalmente en las iglesias del nombre tienen una muy buena doctrina, una doctrina muy aventajada donde nuestras hermanas mujeres, cuando se enseñó el tema, lo entendieron, lo asumieron, y nosotros vemos mujeres que corresponden a doctrinas erróneas que se empoderan y se autoproclaman hasta apóstoles. Hay mujeres apóstoles. Sí, correcto. Entonces, en nuestras congregaciones, gracias a Dios, se ha guardado en la mayoría, por lo menos, de que la mujer escucha con sujeción, no enseña en nuestras congregaciones. Y en 1 Corintios capítulo 35, el apóstol Pablo ratifica lo que dice anteriormente. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Una de las cosas que la mujer tiene es que en el hogar ella puede enseñar con toda libertad, porque tal como lo dijo nuestro pastor, Loida, Eunice, fueron, ¿no es cierto?, las que plasmaron el carácter de Timoteo. Nuestra hermana Roxana Jara acá nos coloca: yo conozco una obispa. Aleluya. Y ella dice: a mí no me gusta escuchar a hermanas predicar en el púlpito, para eso están las Dorcas, donde son puras mujeres. Miren, una mujer obispo. Pero esto tenemos que entender nosotros que el modelo que nos planteó la doctrina anterior dejó muchos vacíos dentro de... porque se dedicó prácticamente a enseñar la unicidad. La unicidad es muy buena enseñarla, Sí, porque la Escritura misma dice: tú crees que Dios es uno, bien hace. Dentro de todo lo que hacemos y que a veces está mal, nosotros hacemos bien en creer que Dios es uno. Pero la unicidad no era el centro medular de todo esto, era un complemento de la Escritura. Porque ¿de qué me sirve a mí saber que Dios es uno y si atropello el resto de la Escritura, si las ignoro, como el Señor le dijo a los fariseos: ignoráis, erráis ignorando la Escritura? No les dijo desconociendo, erráis ignorando. Ellos conocían la Escritura, pero la ignoraban. Y todo esto que hay en nuestro tiempo es producto también del tema que pasa por la ignorancia, y otro que también pasa por el amor al dinero. Porque nosotros tenemos un ejemplo vivo en este telepredicador de apellido Maldonado, que amasó verdadera fortuna, luego se separó y su esposa se autoproclamó por ahí pastora y empezó a predicar y a exigir diezmo y todo. Y créame que ya estamos rayando, pero en una locura, en una sinvergüenzura, en una desvergüenza tan grande, que hace poco vi una publicación donde un supuesto obispo decía que Dios estaba pidiendo ofrendas para que se apresurara la venida de Cristo. Ojalá a su lado hubiera una mujer temerosa de Dios y le dijera: usted está hablando fuera de contexto. Amén. Porque tampoco nosotros vamos a desechar el consejo de nuestras amadas mujeres, porque uno, si hay un consejo que es dado a través de la Escritura, uno no va a decir: no, yo no lo voy a hacer porque yo pienso así. No es así tampoco. Debemos también escucharla, y esto es netamente un tema que tiene que ver con el culto, como lo ha dicho nuestro pastor. Amén. ¿No es cierto? El mal manejo del culto
donde hoy en día la mujer es la que enseña y, es algo que está totalmente en desacuerdo con la escritura. Por lo tanto, aceptarlo nos haría también a nosotros estar en rebeldía en contra de lo que Dios quiso decir. Amén. A veces se nos pasan cosas que son pequeñitas. A veces nuestras hermanas nos solicitan la oportunidad. Perdón. A veces nos pasan cosas pequeñitas dentro de los cultos y nuestras hermanas nos piden la oportunidad para dar gracias. Pero nos encontramos que las hermanas se ponen a predicar. Entonces, pastor, si me disculpa, si me disculpa, ¿sí? Dígame, no. Yo muchas veces cuestioné, porque había hermanas que decían, ¿sabe? Yo necesito que me den una oportunidad. Oiga, pero se ponían a reprender, se ponían a decir, vinimos a adorar y aquí se nota cuáles son los verdaderos. Hermana, usted pidió una oportunidad para dar gracias, para contar o hacer un pedido de oración. No la pidió para exhortar a la iglesia, eso, pero los encargados, los pastores, lo aceptaban como algo normal. Por esto es que fue creciendo y creciendo y hoy día se ha masificado. Hay poca sabiduría en cuanto a eso, hermano amado, porque por la falta de doctrina, si lo que hoy día se repite la historia con respecto a lo que habla Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Más conocimiento de Dios que holocausto, dijo el Señor. Entonces, caemos, hermano, en ese vacío de que, vuelvo a insistir, yo tengo cierto recelo con el movimiento pentecostal porque ha dejado de introducir muchas de estas cosas que lamentablemente, más que hacerle un bien a la iglesia, le han hecho un daño a la iglesia. Entonces, de una u otra manera hay que frenar este asunto y hay que ordenarse. Una hermana pide la oportunidad y se pone, tal como usted dice, a reprender y a citar escritura. Y eso ya está ejerciendo una autoridad, ya está exhortando. Ya eso, porque lo mismo que pasa con hermanos también que son totalmente, perdón la palabra que usar, desubicados, lo mandan a poner la bendición y siguen predicando. En los cultos, es que de repente los cultos son desordenados, son totalmente desordenados. Entonces, por eso que Pablo hace un ordenamiento, una regulación en los cultos. Y de entre ellos toca el tema femenino de la mujer dentro de los cultos. Luego lo hace mención en Efesios, le hace mención a Tito con respecto cuando se coloquen que las ancianas sean, lo voy a leer, perdón, dice, las ancianas sí mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, ¿cómo interpreto esto de acuerdo al contexto bíblico? En la parte doméstica, la mujer tiene una labor fundamental. Yo siempre he dicho, en la crianza de los hijos, el 75% de la crianza de un hijo depende de una mujer. Ahora, por eso es que es importante que la mujer se nutra de Dios, para así también nutrir. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla de se salvará engendrando hijos, la mujer no engendra, es el hombre que engendra. La mujer pare. Entonces, ¿por qué Pablo ocupa el término engendrar? El apóstol Pedro dice que nosotros fuimos engendrados por medio de la palabra. Entonces, cuando una mujer está enseñándole a un niño, está engendrando a un hijo. Cuando está enseñándole a una mujer más joven, está engendrando a una hija. Por eso que Pablo ocupa esa terminología. Las mujeres son importantes. Aquí no hay lucha de clases, no hay lucha de sexo en la iglesia, porque somos todos uno. La mujer no es sin el varón, ni el varón es sin la mujer. Pero sí cada uno debe ocupar el lugar donde Cristo sitúa dentro del culto o dentro de la iglesia.
Por eso es que aquí el apóstol resalta, dice, a Tito le recomienda, ¿cierto? Hablando de estas mujeres ancianas, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ahora, eso es una predicación. Una mujer que tenga esa estatura, está predicando con su porte santo, está predicando. ¿Eh? Está predicando al inconverso, le está predicando al caballero del almacén, le está predicando al caballero de la carnicería, le está predicando a su vecina o a su vecina al lado. Eso es lo que Dios demanda de la mujer. Entonces, en el culto es diferente. En el culto, el maestro, el pastor, el evangelista, aquellos que fueron apartados para enseñar a la iglesia, eso. Ni siquiera, hermano, y perdone, voy a ser a lo mejor muy extremista, ni siquiera a veces el hombre que lleva 3, 4 meses y lo suben a un púlpito a predicar, porque parece que piensan que el formar la iglesia es solamente entretenerla. La iglesia no está para entretenerla, la iglesia está para ser formada. Jesús dijo, id y haced discípulos. La iglesia tiene que ser formada, por eso que él puso ministerio, por eso que él colocó ministerio. Hoy día cualquier charlatán, perdón hermano, se sube a los púlpitos, toma un texto, se va para allá, para el otro lado, y nunca deja en claro lo que Dios quiere para la iglesia. Imagínense poner a una mujer en contra de la voluntad de Dios, ejerciendo autoridad, dominio sobre un varón. Mi hermano Alberto. Claro, hay un tema que es bien importante y que Pablo lo expone, que de funcionar de una manera diferente, la palabra de Dios corre el riesgo de ser blasfemada. Lo dice aquí en el verso 5 del Tito capítulo 2, dice, y aquí habla de lo que nuestro pastor hacía alusión, dice, a ser prudente, cuidadosa de su casa, ¿cierto? Como diría también el apóstol Pablo, que el juicio comience por la casa de Dios y la casa, venimos, en la primera escuela siempre se ha dicho el hogar, ¿no? Sí. De ahí nuestros hijos van a recibir enseñanzas y al cumplir estos requisitos, la mujer hace que la palabra de Dios sea glorificada, pero de lo contrario, al no someterse a las enseñanzas de Dios, la palabra corre el riesgo de ser blasfemada. Por lo tanto, insistimos y creo que también en su momento, y para hacer justicia, tendríamos que también exponer el rol de nosotros, los varones, donde hemos fallado también, ¿no es cierto? Donde hemos hecho mal las cosas, cuáles son nuestros deberes para con nuestras mujeres, cuáles son nuestros deberes dentro del ministerio, para que también, ¿no es cierto?, quienes nos escuchan puedan entender de una vez y por todas, porque tal cual como usted ha dicho, hoy en día hay personas que creen que con gritar y hacer parafernalia le llaman avivamiento. Es el mal llamado avivamiento. La palabra avivamiento no existe en la Escritura. No hay ni una palabra que se refiera a la llenura del Espíritu Santo como avivamiento. No hay ni una sola. Entonces, por lo tanto, yo, desde mi punto de vista, pastor y hermanos y hermanas que nos están acompañando, yo creo que todo esto pasa porque el hombre no escudriña la Escritura. Porque una persona que se preocupe de estar constantemente escudriñando la Escritura, se va a dar cuenta de cuáles son sus labores dentro de la iglesia, y hay cosas que son esenciales dentro de la Biblia. Yo creo que primera a Timoteo
debiera leerse constantemente, porque en ella, y no digo que el resto de la escritura no se lea, hay que leerla, pero es que aquí Pablo da las directrices del funcionamiento de la iglesia, Sí. y también enseña a la iglesia a fundamentarse o a edificarse en el amor, en la fe, en la esperanza, ¿no es cierto?, en la unidad del Espíritu. Hoy día está la unidad del conformismo, la unidad de la conveniencia, pero déjeme decirle que lamentablemente no está la unidad del Espíritu, porque para mí un caso claro de la unidad del Espíritu es cuando Pedro y Juan suben a orar al templo. Y allí en la puerta, el templo no se llama como hay un himno que dice junto al templo, no, la puerta se llama. Amén, amén, amén. La puerta del hermoso es Amén. una puerta del templo, porque estaba la puerta del pescado en la ciudad, la puerta de los panadés, había varias puertas dentro de la ciudad y el templo también la identificaban con sus respectivos nombres. Yo no veo, pastor y hermanos que nos están viendo, no veo que Juan con Pedro inicien un diálogo allí. Oye, Pedro, pongámonos de acuerdo para que oremos y este paralítico sana. Lo que a mí me indica que había una unidad permanente del Espíritu Santo. Entonces, esto no lo hemos todavía logrado, porque yo, y debo decirlo, y en su momento voy a conversarlo, ayer en nuestra congregación le tocó a un hermano predicar, ay Dios mío, e hizo una parafernalia del fuego y comenzó a hablar del fuego, que necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Se le ha explicado una y otra vez que el Espíritu Santo no es fuego, que el fuego es juicio. Sí. Y por eso digo, cuando Pablo dice ya debiendo ser maestros, tienen necesidad de que se les vuelva aquí. Pero ¿sabe por qué esa necesidad existe de volver a recalcar y entrar en la doctrina de bautismo? Después, porque todavía no se ha entendido. Sí, por eso, nada más que esto. Y hoy día se hace necesario, yo sé que no vamos a ser ni los más simpáticos, ni los más queridos, pero es que tenemos que partir desde esta base de que el apóstol Pablo dice, pues si anuncio el evangelio, me es impuesta necesidad. Sí, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Para mí me resulta difícil hablar de estos temas, pero tampoco nosotros podemos dejar contento a moros y cristianos por complacernos y congraciarnos. Nosotros, el apóstol mismo dice que pues busco ahora el favor de los hombres, ciertamente, o el de Dios. Ciertamente, si yo buscara el favor de los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Entonces, si vamos a ser impopulares, que sea por amor a la verdad. Amén. Para resaltar un poquito con respecto al fuego. Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí. Gracias, hermano Cata. Jesús dijo, el que tiene, con respecto al fuego, para que entiendan los hermanos, que en esta dispensación el Espíritu Santo es agua. El que tiene sed, venga a mí y beba. A la mujer samaritana le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, el agua, no le digo del fuego que yo le daré. El único que menciona el fuego es Juan el Bautista, lo menciona en otra referencia. Hay que sacudirse de esas cosas. Los predicadores, y manda fuego, Señor, y la alabanza manda fuego. Quieren juicio, están pidiendo los juicios a la iglesia. No saben lo que están pidiendo. La tierra no necesita fuego hoy día, necesita agua. Para germinar, para dar fruto, la tierra necesita agua para que el fruto crezca. Y nosotros somos llamados a dar fruto. Y por eso es que Jesús nunca habla de fuego, que Jesús es el bautizador. Amén. Jesús es el bautizador. Y hay que escudriñar, hay que leer. Amén. Ahora dice, hermano, dentro de la iglesia, ya sea del culto,
el tema que, eso fue un paréntesis nomás. Cada uno debe ocupar su lugar. Si la problemática hoy día, la lucha de poderes entre el hombre y la mujer, la lucha de clase, es porque falta adoctrinamiento y cada uno debe entender el lugar que tiene y ocuparlo. ¿Ah? Porque hoy día la mano quiere ser pie. Es como estamos como la sociedad. El joven quiere ser viejo, el viejo quiere ser joven, la mujer quiere ser hombre, el hombre quiere ser mujer. Esa es la sociedad. Pero nosotros tenemos una unidad y un apego al Señor, que eso no debería estar en nosotros. Hoy día aquí llaman allanamiento. Se junta el lugar de allá, el lugar de allá, hacen una reunión, ¿cierto? Lloran, cantan, y dicen, tuvimos un culto especial. Pero, ¿y la palabra, la doctrina, la enseñanza, dónde queda? El Señor no mandó a eso. Es claro, y adoctrinar a los gentiles, enseñándoles. Hermano, en ninguna parte de la Escritura, a mí me dice el Señor, ni siquiera, quiero decirle, ni siquiera cantar. Nosotros pusimos los cánticos por el tema de la adoración, porque nosotros sacamos los cánticos de allá del Antiguo Testamento. Pero el Señor mandó a la iglesia en un solo objetivo, ni siquiera a predicar la ley, a predicar el Evangelio, la doctrina de Cristo. El problema hoy día es que los vamos saliendo del margen escritural y tal como dice mi hermano, los predicadores, que a esto le llaman avivamiento, ¿verdad? Predican cualquier cosa y hacen saltar a la gente, le incitan, porque con el verbo, con la verbalidad que ellos hacen y el ímpetu, claro, la gente agarra. Y después le ponemos música, entonces el complemento perfecto. El grito del predicador gritón y la música, vamos. Y se crea lo que ellos le llaman un avivamiento. El Espíritu Santo vino una vez, ya descendió ya. El Espíritu Santo está aquí. Amén. Hasta los cánticos, pasa por aquí, Señor, pasa. El Señor está acá. El Señor no anda de paseo. El Señor está acá. Lo que la iglesia, y yo se lo dije ayer, lo que la iglesia necesita hoy día es despertar. Despertar. Porque el mismo Señor, a través de una de las enseñanzas que hace en un evangelio, dice y hace la comparación en las 10 vírgenes. Y acuérdense que todas cabecearon. O sea, todas se durmieron. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Lo que la iglesia necesita despertar. El creyente necesita despertar. Y como lo dije ayer, tenemos nosotros y no queremos simpatizar en este sentido, y lo vamos a hacer hasta que se cierren nuestros ojos, por lo menos el que habla, tocar esta trompeta que se llama la Escritura. Porque la única manera que la iglesia despierte es sintiendo el sonido de la trompeta. Mi hermano Alberto. Amén. Dicho sea de paso, Isaías dice, y mucho me temo que esto esté ocurriendo dentro de las congregaciones, acontecerá como aquel que duerme y sueña que come, pero cuando despierta su alma está vacía. Gracias, hermano. Acontecerá dice, como aquel que sueña que bebe, pero cuando despierta sigue teniendo sed. Eso es lo peligroso del sueño. Y en ese dormir se nos han escapado muchas doctrinas y esto de alguna otra manera ha trascendido fronteras, porque yo ayer recibí una llamada de los Estados Unidos y si algo ha sido bien recibido, es la claridad, es el apego a la Escritura. Gloria al Señor. De las enseñanzas que por gracia y misericordia estamos impartiendo. Gloria al Señor. Por lo tanto, aquí es cuestión de entender que nosotros la convocatoria nuestra es porque vemos que estas cosas están pasando dentro de la iglesia. Porque Pablo, cuando veía que algo andaba funcionando mal, él inmediatamente
¿no es cierto? O personalmente o a través de cartas les hacía ver Amén. lo que estaba funcionando mal. Lo que pasa es que hoy en día se tiene ese temor de que las almas se van a ir. Es lamentable porque una persona que esté fundamentada, ¿no es cierto?, en el fundamento de apóstoles y profetas y que además tiene un llamamiento, no se va a ir. Yo le digo, hay pastores que han dicho, perdóneme por ser tan duro para predicar, ¿sabe? Yo no encuentro duros los mensajes. He visto, pastor, y tal vez muchos de ustedes lo han experimentado, he visto esta carne retorcerse cuando está recibiendo la reprensión de Dios. Amén. Pero tiene que someterse. Hay cosas que no nos gustan cuando se nos dice, porque la Escritura dice ninguna corrección al momento es causa de gozo, pero con el tiempo trae fruto. Amén. Apacible. Nosotros no estamos acá con un afán de desanimar, no, sino de hacer las cosas lo más fiel a lo que dice la palabra, porque si no estaríamos pasando por alto la palabra del Señor. Amén. Y la palabra lo dijo ahí en el texto que hemos leído. Sería blasfemada. A mi esposa muchas veces le han preguntado, ella trabaja con una hermana que asiste a otra iglesia, y le han preguntado, ¿y por qué la señora usa pantalones y usted no usa falda? Porque realmente, déjeme decirle que la mujer, uno, pasa desapercibido entre una multitud, porque va de pantalón, de camisa, ¿viste cómo va? Pero la mujer, el distintivo que tiene, con su falda, con su pelo largo, la hacen ver que realmente es una creyente. Y mi esposa ha sido objeto de burla, pero también ha sido objeto de mucho respeto, porque tal cual como lo dijo usted delante, con su porte, con cumplir, ¿no es cierto?, lo que Dios le ha enseñado a la mujer, muchas se han acercado y le han preguntado acerca de la Escritura, y ella en ese ambiente dentro de ese contexto, ella les ha dado a conocer la palabra. Por lo tanto, no solamente pasa por un tema de que no sepamos. Hay un dicho que a mí siempre me enerva, que es cuando dice, aquellos que conocen la Biblia, no, si el único que la conoce es el Señor. Yo detesto esos palabrotes que tira el diablo, los bíblicos, sí, los que se conocen la Escritura de tapa. No, los santulones, no, esas son indirectas, son ofensas que se le hacen a la iglesia. No hay para qué recurrir a eso. Por eso digo, en un momento vamos a analizar también la función de nosotros, sí, como amén, varones, el modo de enseñar la palabra para que ésta sea provechosa también. Y bueno, ojalá nuestro hermano Leo, que también tiene un tremendo aporte. Sabemos que los fines de mes el hombre tiene bastante trabajo. Bueno, quiera Dios que la próxima también Él nos acompañe, porque como digo, el aporte de cada cual es muy, muy importante. Y gracias, hermana Rosana, por asumir de esa manera. La hermana Rosana tiene bien claro la doctrina, entonces es lo que esperamos de nuestra mujer. Amén. Que se asuma que no es un antojo nuestro, ni menos del apóstol Pablo, sino que es algo que el Espíritu Santo le está volviendo a recalcar a la iglesia, que cada cual trabaje el don a la medida que le fue entregado. Amén. Lo que decía usted delante, hermanos, hermano Alberto, el que es de Dios, palabra de Dios oye. Esto es más que claro. Amén. Y tal como usted hablaba también de la vestidura de la mujer que profesa, porque voy a leer, escuche, dice,
Asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, la mujer que es piadosa se va a vestir como piadosa. Entonces yo no puedo esperar que una mujer impía se vista como una mujer. Si bien es cierto, la gente dice, el hábito no hace al monje, como tiene ese dicho, ¿verdad? El hábito no hace al monje, Sí, pero el monje conoce bien su hábito, sí. ¿cierto? El monje tiene que conocer bien su hábito. Entonces, la mujer que profesa piedad va a andar y va a vivir y se va a vestir como una mujer que profesa piedad. Y eso va a dar luz a que la mujer es diferente a los demás. Y en cuanto a los que oyen la palabra, a mí, hermano, en lo personal, no me inquieta si tenemos buena audiencia o buena o mala audiencia. Yo tengo algo claro que he ido aprendiendo a través de leer la escritura. Jesús le dijo a los judíos, mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. ¿Quiénes son los que siguen? Las ovejas. Y a ellos les dijo, ustedes no son de mis ovejas, ustedes no entienden mi lenguaje. Entonces, el que entiende el lenguaje de Dios va a seguir, se va a ir, se va a corregir. Tal como te dice, próximo programa, también vamos a hablar de nuestra condición, cómo tenemos que ser también nosotros como varones, ¿no? Si estamos errando, no estamos errando, para ir, la idea es que nos vamos perfeccionando. Ese es el sentido. La doctrina, la predicación de la palabra en la iglesia tiene un sentido de ir perfeccionando al creyente. Ese es el sentido. No de entretener al creyente. Oh, que estuvo buena la palabra. Como andamos como los griegos, ¿sí? Buscando cosas nuevas. No. El ideal de la escritura es perfeccionarnos hasta el día, como dice, hasta el día de Jesucristo. Hasta que lleguemos al final de nuestra carrera. Y no queremos contender con nadie en un sentido de creernos que nosotros somos superiores a otros. No, no, lo que nos mueve es, como dice, exponer la palabra del Señor tal como está aquí. Hoy día han arreglado que la cultura, que era nuestros tiempos, que era acá. Bueno, pero hay que leer los contextos, hay que leer, ir a lo original, a lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de su palabra. Hermano Alberto, vamos con la última. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Hermano, usted tiene el FEX ahí, yo no. Hasta este momento no hay pregunta y nuestra hermana, en la que Roxana, la que más ha opinado, dice, el feminismo lo han llevado a la iglesia, y lo otro que recalca nuestra hermana Roxana Jara es que hay que predicar con hechos. Sí. Yo creo, Pablo, con lo que afirma a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvará a ti mismo de lo que te oyere. Una sana doctrina y una vida santa va a hacer que muchas personas vean un ejemplo a imitar, ¿no es cierto? De repente son cosas muy, muy arraigadas dentro de la iglesia que no van a salir de la noche a la mañana, pero la labor de la atalaya es prevenir, es prevenir. Amén. Y decir que las cosas no se están haciendo bien. Pablo fue enfático, como dije delante, cada vez que se suscitaba un problema, él iba. Y no solamente eso, Pablo daba nombre. Alejandro el Calderero y otros. Amén. Lamentablemente, hay cosas que no sobrevivieron al tiempo. Una de ellas es la reprensión pública, cuando ya la persona no quiere entender
Y lo otro es que la iglesia está facultada para que la persona, cuando ya no quiso entender, de expulsarla de la congregación. Y esas cosas lamentablemente no han sobrevivido al tiempo, y esto ha sido por un tema de conveniencia, porque tener un templo lleno produce más rédito Sí. que tener un templo a medio llenar y que genere menos gasto. Mire, hay una analogía que yo la entendí una vez cuando Penina y Ana, esa lucha continua que tienen, ya que estamos hablando de la labor de nuestras hermanas mujeres. Penina parece que está más contenta teniendo hijos para fastidiar a Ana que para consagrarlo al Señor. Mientras que Ana desea uno solo, pero para dedicarlo al Señor. Entonces, hoy en día tenemos a Penina que se jacta que tiene templos llenos, aunque sus hijos no estén consagrados al Señor. Pero Ana sigue gimiendo por uno solo, pero que sea para Cristo, como dice la Escritura, que hay gozo en la tierra y en el cielo por un pecador que se arrepiente. Amén. Bien, agradecemos a nuestro Dios, hermano Alberto, que hemos podido, avanzar harto en este tema. Dios bendiga a nuestras hermanas que con mucho temor, con mucha reverencia, siguen al Señor y sirven a Dios cada día, obedeciendo, sujetándose. En este tiempo de modernismo, donde hay mucho modernismo y donde la iglesia es expuesta a todas estas cosas, pero hay que tener cuidado. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque Sí. lamentablemente los malos predicadores, los malos pastores han expuesto a la iglesia a estas cosas y han abierto la puerta al pragmatismo, a todos estos ismos que los estábamos viendo, ¿verdad? Y esto ha hecho daño, pero la escritura es clara, dice que es necesario que vengan tropiezos, pero ahí dice por quién vienen los tropiezos. Ahí, por quién vienen los tropiezos. Amén. Dice que mejor a ese hombre es atarse una piedra de molino al cuello y tirársela a la profundidad de la mar. Por eso debemos pedirle a Dios, si hemos fallado, pedirle perdón y empezar a hacer las cosas como Él demanda. Reconocer, ¿cierto? Dios se agrada con eso y Dios está llano siempre al perdón y a la restauración. ¿Mm? Dios no quiere la muerte del que muere, sino que quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Que el sacrificio de Cristo hecho en la cruz genere muchos salvos. Ese es el sentir de nuestro Dios. Y que nuestras mujeres, ¿cierto?, que son coherederas con nosotros, juntamente, vayan a la par con los varones. Aquí el mismo apóstol Pablo dice que ni la mujer es sin el varón, ni el varón sin la mujer. Amén. Entonces, somos uno. Aquí tiene que haber una unidad perfecta, pero cada uno en su lugar donde Dios lo colocó, ahí debe producir, ahí debe trabajar hasta el día que Cristo venga. Dios bendiga, como dije al principio, a las mujeres que son santas, verdaderamente, ¿verdad? Y que tienen en su corazón el temor de Dios. Amén. Mi hermano Alberto, ¿nos estamos despidiendo? Si tiene la última introducción. Nuestra hermana Roxana dice algo bien importante. Todo puede cambiar, pero la palabra de Dios no cambia, es inmutable. Hace años atrás, fíjese que cuando uno quiere hacer doctrina de cualquier cosa, un varón dijo, cuando las mujeres fueron al sepulcro, ¿no es cierto? Hubo un varón que corrió más fuerte y llegó primero al sepulcro, porque el hombre siempre ha querido desplazar a la mujer. ¿Sabe qué le dijo el pastor? Era yerno del pastor. ¿Sabe qué más? Siéntese, por favor, no venga a hablar incongruencia aquí.
Nunca hemos intentado desplazar a las hermanas mujeres, las estimamos mucho, son coherederas, como dijo nuestro pastor, juntamente con nosotros. Amén. Son parte del cuerpo de Cristo, como lo somos nosotros también. Solamente estamos hablando en una cuestión que la supremacía en cuanto al ministerio es responsabilidad del varón. Amén. Amén. Así que un tremendo abrazo para todos. Gracias, hermana Roxana, hermana Susana, por estar. Gracias por venir. Dios les bendiga grande y poderosamente. Y gracias por compartir también este programa. También, sí. ¿Verdad? Y como póngale like ahí en lo que sale por YouTube para que nos apoye también en este programa. Y bueno, será hasta el próximo miércoles si el Señor nos dispone. Otra cosa, ahí vamos a ver si seguimos, si quedaron satisfechos con este tema o si hay alguna contradicción, que nos hagan llegar ahí por Messenger para poder trabajar también en ese tipo de enseñanza. Hermano Alberto, un agrado, nos cojeamos de un pie hoy día para el hermano Leo, pero bueno, esperamos el día miércoles que esté con nosotros, amén, Amén. y que Dios nos ayude, amén. Amén. Nos vemos el miércoles, si Dios así Sí, con la ayuda del Señor. lo permite. Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Igual, mi hermano, bendiciones, ¿usted se cuelga ahí? Sí. Amén.